placer verte. Encantado. Voy a hacer una cuestión de previo y especial pronunciamiento. Salió el abogado. Viste que en las testimoniales se preguntan si a uno le comprenden las ganas de la ley, y yo creo que en honor a la gente me comprenden todas las ganas de la ley, porque deseo que te vaya bien, porque te admiro jurídicamente y pues es un tipazo del rato que compartimos en la tele. Me parece que hay que decir todo esto para que se quede claro. Mira, yo es la primera nota que doy en la televisión. Y porque sos vos, que te tengo admiración. Hemos hecho notas cuando yo era abogado, hace ese tiempo, y siempre fueron fantásticas y conmovedoras. Y vos sos, porque ser abogado y porque sos un gran periodista, conjugás las dos cosas. Bueno, antes de que empecemos a hablar de lo bien coyuntural, ¿cómo fue que dijiste sí acepto algo? Sos un tipo exitoso en la profesión. ¿Por qué aceptaste? Mira, fue así. Tengo tiempo, ¿no? Porque es medio largo el 53 cuento. minutos. Bueno, muchos meses antes, te diría, de la primera elección, me empiezan a llamar personas vinculadas a Javier Milei diciéndome Mariano, justicia, y yo nunca en mi vida me había imaginado eso. Yo no soy político, cero, y jamás me había imaginado en mi vida en la función. No. Se da la primera elección, le va bien a Javier, siguen insistiendo, y les digo, miren, hay un fin de semana largo, déjenme el fin de semana largo caminar, pensar, el martes les doy una respuesta. Me quería ir a la playa a caminar, diluvió. Entonces me quedé en Buenos Aires, me fui a ver al cine una película, un bodrio. Y yo estaba pensando, y seguía lleno de dudas, mucho cambio, podré hacerlo. Y ¿sabes qué pensé, Luis? ¿Qué querría mi papá? Y ahí dije, papá estaría orgulloso. Y dije, ¿puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Puedo tener buen equipo? Puedo tener buen equipo. El país, en el momento que está, necesita del sacrificio de la gente. Y ahí es cuando dije, bueno, voy a escuchar. Y fui transitando y conociendo gente del equipo de Milei, Santiago Caputo, Nicolás Pose, Javier, que yo lo conocía de aeropuertos, y las charlas fueron buenísimas. Y una concepción ideológica semejante, y te diría algo muy importante que me fue decisivo. Vi buena gente, muy buenas intenciones, sacrificio, y mi charla con Javier Milei, que te la cuento porque vale la pena. Javier me dice, mira, yo, Mariano, me voy a dedicar a la economía y a achicar el gasto, que es lo que sé. Vos, justicia, yo confío en vos, te conozco, libertad. Pero yo te pido tres cosas. La primera, independencia judicial y división de poderes. Que se respete a los tribunales. Me encantó. Segunda, acá todos te van a venir a pedir cargos. No. Vos, los jueces, que hay un montón de vacantes, nombrá por idoneidad. Ni amiguismo ni política. Extraordinario, digo yo. Y la tercera, basta de guerra en tribunales, basta de operaciones, basta de prestigio, que tribunales tengan una correcta imagen. Y enseguida hizo tac y se empezó a hablar de economía, ¿viste? Y me hablaba de Uber. Para mí Uber era un taxi. Y era un título de no sé qué, y siguió con economía hasta que se acabó la hora, ¿viste? Entonces, los principios de él fueron lo que me dieron el impulso, y yo le creo. Después lo fui conociendo más y veo ese afán de lograr las cosas, ese empuje que tiene, y me gusta. Mirá que yo he conocido a lo largo de la vida a todo tipo de gente, y presidentes, he sido abogado de muchos presidentes, de empresarios, y el empuje de Javier y el equipo me tiene muy atraído. Pensaba por esto que decías, que él te dijo división de poderes, respeto por la ley. Estamos hoy, coyunturalmente, en una discusión enorme. Decreto de necesidad de urgencia, 366 artículos. ¿Es constitucional? Mirá, primero el decreto contiene un montón de disposiciones. Yo creo que hay una gran parte, lo que se dudaba,
se suprimió. Yo te diría, trabajé bastante en sacar lo que no era cuestionable. De lo que quedó, yo creo que muy poco es cuestionable. Y la lectura que yo le doy es la siguiente. Yo recibo los llamados de la sociedad, de mis amigos, de trabajadores, de empresarios, y están todos encantados porque esto es un acto de apertura de los mercados, un acto de sinceramiento de la economía y un vamos a Argentina que no todos lo hicieron. Puede haber otros cuestionamientos por parte de la gente que se quiere impedir todo. Argentina es un país donde yo advierto en estos 8 días que llevo que tenés que ir, lo que me gusta a mí, ir volteando obstáculos, paredes. Es todo no, es no todo no, ¿por qué no? Y tenés que ir acá, y regulaciones, y disposiciones, y controles, y te dicen no, pero no saben por qué te dicen que no. Entonces, vos me decís, yo lo leo como un acto de más de lo que ha dado en estos días. Vos fíjate, primer espacio, la economía, lo que hizo Luis Caputo, es dedicarse a full a lo que ellos saben, que es el primer gran paso, que fue el sinceramiento de la economía. Segundo gran paso, la actitud de la ministra de Capital Humano de cómo era su situación. Tercer cambio de conducta, la conducta de la ministra Bullrich en cuanto a cortar la calle, amenazar y romper una vidriera es delito, no es protesta social. Al excederse e integrar una conducta típica, esto va a ser juzgado y va a haber control policial dueño de la calle. Y ahora este cuarto paso, en breve lapso, de tratar de desregularizar, ponernos en el mundo, buscar inversiones y mejorar. Y así sí hay un plan de tareas que demanda un esfuerzo enorme. Lo nuestro es encontrarnos muy temprano, discutir, debatir, tratar. Alguien tiene un problema, tratar de ayudarnos. Es un trabajo serio. Ahora digo, discusión, va a haber discusión. Digo, ¿por qué un DNU que es a todo o nada? Nuestra Constitución dice que si no se aprueba Exacto. a todo o nada. ¿Y por qué no lo mismo? Hoy lo dijo el presidente del radicalismo Lustó, ¿por qué no lo mismo en una ley? Hay mucho más, y lo que es la parte discutible, que va a la ley ómnibus, que va a venir después. Todo eso va a ser materia de debate en el diputados y en Senado, va a tardar un tiempo. Esto es lo mínimo que se necesita para tener una Argentina de futuro, una Argentina distinta. Por eso la celeridad. Hubo muchísimo debate, muchísimas ideas, muchísimos cortes, siguiendo la tesis Lustó de ir a debatirla al Congreso. Pero esto que está dentro de las facultades que en 1994 la Constitución estableció, es legítimo, es permitido. Fíjate que antes se hacía, vos te vas a acordar, de hecho lo hacían los presidentes. Después lo establecieron en el 94 y tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno de Mauricio Macri dictaron más de 1.500 y pico de decretos por DNU de esta naturaleza por año. Este es un primero amplio, pero tratando de dejar un camino. Hay sin duda necesidad y urgencia y una emergencia económica que no hay que explicar. Terrible, sí. A veces uno siente que tiene que explicar que el agua moja en la Argentina. Sí. Pero te pongo ejemplo, no es exhaustivo, es demostrativo. Sí. Ley de alquileres. Está clarísimo que está detonado el sistema, la gente no alquila, no hay, etcétera, etcétera. Yo creo que procede la emergencia. Ley de góndolas, ley de tierra, ¿por qué todo mezclado en esto? Porque se trató de abarcar todo lo posible para tener un único objetivo. El único designio de la ley es la libertad de mercado. La libertad que estudiamos en la facultad en contratos. Dos personas que se ponen de acuerdo para convenir en un idilio jurídico el precio de una mercadería. El libre comercio, no regulaciones. Este país está plagado de regulaciones. Entonces, que triunfe la idea libertaria, económica, de Hayek, Murray y un montón más, la escuela austríaca, de la libertad de mercado. Hasta ahora había que hacer un cambio, Luis, yo no me animo a hablar de economía, pero yo veo que todo el sistema que se usó en los últimos 100 o 20 años fueron malos. Argentina cada vez está peor. Entonces intentemos un mecanismo distinto. Vos tomás un remedio
remedio y seguís cada vez peor, peor, peor. Entonces tenés que cambiar el remedio y de médico también. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es algo distinto. Abarcó mucho, abarcó mucho. ¿Por qué? Porque es muchísimo. Código aeronáutico, posibilidad de privatizar, el fútbol, asociaciones, los que quieren. El estatuto te lo prohíbe, no se puede, pero te dejan elegir al que quiera. Hay clubes pobres que no llegan a fin de mes, ellos podrán elegir tener una privatización. Hay otros clubes grandes como Racing, que está prohibido por el estatuto, nunca va a ser de Una naturaleza anónima. privada. Claro. Ahí sigo tu metáfora. Tomaste el remedio, tuviste el médico, te va mal todo Horrible. el tiempo. Cambias de médico. Ahora, no te atiende un veterinario. Que digo, como jurista, ¿es constitucional un decreto de 364 resoluciones? Yo creo que acá tenés un análisis total o parcial, y esto tiene que ser un análisis parcial porque aborda distintos temas. Vos no podés decir planteo de todo el decreto, porque todo el decreto tiene una norma que puede ser cuestionada. Yo creo que es todo legítimo y creo que hay sí normas que podrán los constitucionalistas o algunos decir, esta norma es más discutida, pues se verá. Pero digo, lo que pasa es que el decreto es todo o nada, no te Claro, deja. no, está bien, pero acá vos podés decir, la norma vinculada a la ley de azúcar o a la yerba mate Sí, sí. es inconstitucional. En cambio, el resto del articulado de la norma, no, podés hacerlo parcialmente. ¿Qué plan B tiene? No sale, te la rechazan las cámaras. Vamos a seguir insistiendo a través de leyes, de medios, de políticas, de ejemplos, de cambios. El camino está sembrado, directo y firme, si se va a insistir por ese camino. ¿Qué, No hay otra solución. qué temor ves de que una cautelar, la cito a Cristina, un juez con una cautelar gobierna, que una cautelar te voltee el decreto o parte del decreto? Yo sé que entre partes, Sí, las sí, sí. decisiones no deroga, las decisiones jurisprudenciales Sí. no derogan. Pero ¿qué te imaginas si los jueces empiezan a... Mira, yo creo que los jueces tienen el imperio de la ley, pero los jueces no son y el control, obviamente, de los actos del gobierno. Pero los jueces tienen que entender la razonabilidad también. Yo creo que los jueces, se viene hablando hace muchos meses, no, cuando te agarre contencioso, cuando te agarre contencioso. Pues vamos a ver cómo funciona contencioso. Yo creo que contencioso va a entender esta razonabilidad. Es decir, acá tenemos que cambiar este concepto, Luis. Basta de sos de un partido, del otro, sos de Kirchner, sos de Macri. Yo creo que tiene que haber un solo designio, que es qué es lo mejor para la Argentina. Que mi modo de interpretar todo lo que hago es qué es lo mejor para la patria, qué tengo que hacer. Y que confío en que los jueces, también con esa inteligencia y con la Constitución y la ley en la mano, puedan entender la legalidad y el buen propósito y cualquier método de interpretación de la ley que vos tomes, teleológico, exegético, tiene un buen propósito. ¿Produce daño? ¿Produce perjuicios? ¿O por el contrario produce beneficios? Y es bueno para la patria. Y yo creo que a partir de esa base es indudable que este decreto está inspirado en gente, como diría Milei, de bien, que busca proteger a toda la Argentina. Suponete que entra alguien de los que caceroleó ayer gritando Milei, basura, vos sos la dictadura. ¿Qué le decís a esa persona? Yo le digo, no tenés derecho. Que no estás pensando bien. Una persona que lleva 8 días trabajando a destajo, que se toma un avión en lugar de quedarse en su casa cómodo, para irse con 6 ministros a Bahía Blanca, a tratar de ayudar de la mano con el gobernador Kicillof ante una catástrofe, no merece que vos salgas con una cacerola. ¿Por qué salís con una cacerola? ¿Qué fundamento le das a esa cacerola? Esto es destrucción por destrucción. Nuestro país es muy destructivo, nuestro país es muy de la grieta. Eso es lo que a mí me irrita en el sentido de dame un fundamento de por qué. Y no te pueden dar un fundamento real. No existe, no saben ni por qué están con la cacerola. La acusación es, si lo hubiera hecho Cristina, la matan. No, la acusación no hubiese sido, si lo hubiese hecho Cristina, aplauden, te diría. Yo creo que no es así. Ella acá se tomó una postura de una posición económica que puede ser distinta a la que existió hasta ahora. Hasta ahora
ahora era endeudémonos, paguemos todos los planes, paguemos todo, hagamos todo, que los piquetes funcionen, sigamos así y sigue la fiesta. Pero esto no aguanta. Este país no aguanta, en la situación que estamos no aguanta. Entonces vamos a luchar por un cambio para tener que bajar eso que me daña tanto, que es de 0 a 14 años, 56% de pobreza, ¿viste? Es un horror. Y esto va a seguir creciendo, porque esos chicos van a tener hijos que también va a haber más pobreza. Entonces es penoso. Nosotros tenemos que concentrarnos en los dos grandes problemas que tiene la Argentina, que es la falta de educación y la pobreza. Si vos te pones a ver qué es lo que lleva al delito, a la falta de dignidad del hombre, está en no tener trabajo y no tener formación. Y la falta de distribución de oportunidades en la gente, el chiquito que no puede estudiar, el chiquito que no tiene para comer, indigentes, personas desnutridas, el interior de las provincias, que yo recorrí bastante a lo largo de mi vida, es realmente llamativo. Entonces yo creo que es el momento enorme de poder dar una oportunidad, de luchemos por tener una Argentina mejor. Simbólicamente, no hablarle al Congreso, estar de espaldas y usar un DNU y una ley, ¿no te hace ruido? No, ¿por qué? Porque los otros temas van a ir todos a través de la ley. Es decir, este es un camino que usaron todos los presidentes, tal vez incluso con decretos realmente que fueron ilegítimos, y este no lo es, buscando la legalidad de su mandato, pero el gran debate es en el Senado. Senado que también tiene que pensar un poquito en la patria, porque siempre entra una ley y tarda un siglo, no llega, queda en comisión, pasa en vista a la otra comisión. Las leyes no salen. A veces te digo, No locaciones. salen. Es hace tremendo, 5 años que está. Es un horror. Vos tenés temas de debates en el Congreso que son un horror. Y entonces yo creo que nuestro poder legislativo, tanto diputados como senadores, tiene que tomar conciencia de argentinos. ¿Qué queremos? Seamos un poquito San Martín, Belgrano, Alberdi. ¿Qué queremos? Rápido, rápido, aprovechemos este momento. Unámonos. Basta de discusiones, basta de oposición sin sentido, basta de un bloque de un lado, un bloque del otro. ¿Qué es lo mejor? Entonces creo que es lo que hay que pensar. El norte tiene que ser sacar este país adelante. ¿En tu área específica una corte de 5 miembros garantiza la independencia del país? A mí me parece que 5 miembros está bien. Cuando hubo 9 era más engorroso conseguir más firmas, seguía la eventual discusión política. Yo creo que 5 que trabajen en paz y armonía, estos 4 hombres que están saben derecho, ojalá se incorpore el año que viene otra persona que les dé mayor impulso y yo creo que tenemos una corte que es muy digna y que puede ayudar. Yo creo que en general, Luis, tenemos, y esto no lo he dicho ahora, lo he dicho siempre, tenemos un poder judicial con jueces muy buenos, jueces que tal vez por un poco porcentaje de jueces que hicieron las cosas mal, cometieron delitos o hicieron papelón o fueron muy políticos, mancharon al resto. Pero nosotros creo que tenemos una justicia bastante honorable, de desconocidos, que dejan los fines de semana, horarios y gran sacrificio. Queda una vacante. ¿Van a proponer el año que viene? En marzo. ¿Es una mujer la que van a proponer? Mirá, estamos debatiendo. A mí vos me decís, a mí me encantan las mujeres jueces. Me parecen mucho mejor que los hombres jueces. Te voy a decir por qué. ¿Qué escándalo conoces de una mujer, salvo uno de hace bastante? Que son ordenadas, son prolijas, son metódicas, tienen personalidad, estudian, más que nosotros, más que yo. Entonces yo las pondero. En los años 80, en el Palacio de los Tribunales, Talcahuano 550, estaba prohibido nombrar mujeres. Y a mí me lo decían, no puedes nombrar mujeres, y yo nombraba mujeres. Y tuve un elenco de mujeres porque decían, no puede haber bandas con detenidos, droga. Eran buenísimas. Y fueron empleadas que después trascendieron. Yo tuve un grupo de mujeres en aquella época ya que era buenísima. Es decir, que si dependiera de vos, propondrías una mujer. Sí, y te digo más.
En aquellos años había muy pocas mujeres juezas. Hoy ya hay más. Ojalá haya más. Ojalá haya más. Y en el caso de la Corte, 4 varones, no necesariamente tiene obligatoriamente que ser una mujer, pero a mí me encantaría que sea una mujer. Yo odio las diferencias por género. Por ejemplo, que hay trabajos que la mujer cobra menos que el hombre. Es inaceptable, Luis, es inaceptable eso. Se tiene por el género. Vos me decís, el nivel tiene más estudio, más antigüedad, te lo puedo entender, pero no por ¿Por por quién el es? género. Claro, totalmente. La última premio Nobel de Economía ganó Efectivamente. por este tema. Perdóname, te paso. La primer ministra de Nueva Zelanda, que se fue el año Sí. pasado, un fenómeno. Finlandia, un crack, pobre chica, fue una fiesta de viaje de egresado, le filmaron, la Sí. sacaron, le atacaron la vida privada, me dio mucho dolor. Dinamarca, Angela Merkel, hay buenísimas Aparte, funcionarias. mujeres juezas argentinas, bueno, ya excedió la Sí, edad, Kemmel Maher, Susana Medina, sí, muy hay bien. juezas Sí, de ejemplares, lujo. de En lujo, su momento Carmen Argibay, claro. la doctora Hayton, hemos tenido magníficas. Los 4 ministros están, se ha impulsado un juicio político. ¿Que el Ejecutivo va a impulsar el juicio político? Mirá, principio que aprendimos en la vida. Los jueces no pueden ser juzgados por sus opiniones vertidas en las sentencias. No hay cuestiones si no todo juez es prevaricato. La Cámara le revocó prevaricato. No, yo cuando trabajaba con Julio Mayer, cada vez que nos iba mal decía el juez cometió prevaricato. No, piensa distinto, ¿viste, Julio? Entonces, la realidad ¿cuál es? Es que a mí que los hayan sometido a juicio por sus opiniones volcadas en sus fallos, opiniones que fueron volcadas en general por la mayoría y sin mayor sustancia, por mal desempeño, ni siquiera por comisión de delitos, fue una maniobra para presionarlos, para desprestigiarlos, para de alguna manera molestarlos, para perturbarlos, y no tiene sostén jurídico. Bien. No tiene sostén jurídico. Hay una marca que dejó el kirchnerismo, vos que sos penalista, Sí. digo, el zafaronismo, ¿existió, hizo daño, no, en el derecho penal? Mirá, vos tenés posturas tradicionales de discusiones a lo largo de la historia del derecho penal. Tenés posturas que han sido más, llamémosla como lo denominan mal, garantismo. Garantismo es menos cárcel, más tutela al imputado. Y tenés otras posturas que son más la defensa social, Margot en Francia, más la tutela de la sociedad, ser más duros, mano dura, ley del orden, castigo a la cárcel, todos a la cárcel. Por eso es buena cuando Milei y Pose hablan de mano justa, no mano dura, mano justa. Mano justa es lo que yo interpreto como principio de proporcionalidad, un principio que está en las convenciones internacionales y los tribunales han empezado a aplicar en materia de libertades y penas. Ahora, ¿dónde está? Zaffaroni tuvo su postura, rigió y creó su escuela. Yo fui alumno de él, no significa que siga todas sus ideas, muchas sí. Y otras, tenés otra escuela. Yo creo que en la realidad no podemos irnos a los extremos, siempre hay que pararse en los términos medios. Nosotros pasamos, que yo lo viví, de una ley cuando era el proceso durísima. Llegó Alfonsín, ley 21338, cambió todo, abrieron las puertas, todo blandísimo. Siempre en Argentina se pasó péndulo, de un lado ¿no? al otro, un péndulo en materia penal. Y yo creo, y parches, yo creo que hay que equilibrar en una proporción y en una mano justa. Yendo a temas concretos, ¿baja de la edad de imputabilidad penal? Sí, ¿A qué edad? estoy en eso. Estamos en 14 y hay un análisis con una comisión que tengo que es de ver si es para todos los delitos o para algunos delitos. Pero lo que más me preocupa de la minoridad es esto, Luis. Tengo 9 leyes que están trabajando comisiones muy chiquitas, de 2, y me busqué los titulares y jueces o no jueces académicos más prestigiosos para ley de juicio rápido y plazo razonable, aceleremos los juicios, se lo vengo diciendo a todos, implementación del Código Federal acusatorio en todo el país, no por partes, ley de concursos y quiebras, ley de sociedades, minoridad, ley de los vulnerables y de los ancianos.
pues siempre es muy importante que no nos olvidemos de los señores vulnerables. Y Código Penal, y en minoridad me preocupa esto. El marco de punibilidad. Ok, sancionás más a los menores, pero ¿después qué? El menor necesita un cuidado, necesita educación, necesita resocialización. De nada te sirve lo que se hace, que es sacarlo de la sociedad, lo metes en una cárcel, se hace amigo de los otros menores y ya forman la banda. Tiene que haber, frente al delito, su consecuencia, una pena que en los casos de menores tiene que ser educación. Si no, no te sirve. No te sirve, estás castigando, vas a seguir teniendo delincuentes menores, pero vos tenés que educar al menor y se puede. Mira, mi experiencia en las épocas que yo era joven y iba mucho a visitar las cárceles, en los años 80 había un centro universitario en Devoto. Ese centro universitario les daba cultura a los presos. Y mirá que yo tenía presos, yo trabajaba en tribunales, que me los cruzaba ahí, eran presos que les tenía miedo y ya tenían otra actitud. Esa educación motivó prácticamente disminuir el índice de reincidencia. No volvían a incurrir en nuevos delitos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ok, la minoridad atendámosla, pero también tenemos que tener el complemento de una cárcel humana, digna y que eduque al menor delincuente. Si no, no nos sirve de nada. Al tiempo va a estar de nuevo delinquiendo. Intento del análisis a los 14 años la imputabilidad penal. ¿Cómo reaccionás? Viste que no es técnica la pregunta, pero te dice, en este país entran y salen por la misma puerta y no hay ningún delito que haga, aun cuando se agrave, abuse un menor, posterior homicidio y demás, que quede preso para siempre. Mirá, tanta razón tenés que pasa esto hoy. Mirá la problemática. No hay lugares en las cárceles. Hay una superpoblación carcelaria tremenda. Una persona queda detenida por un delito que el juez dispone su prisión preventiva y va a una seccional, porque no hay lugar en la cárcel. Entonces le manda al juez un oficio, hágame saber servicio penitenciario cuando va al lugar. A los 30 días va a la cárcel. Entonces los jueces están con la temática de no podemos mandarlo a la cárcel porque no hay lugar en la cárcel. O sea, está todo problematizado. Entonces, bueno, mejor dejémoslo en libertad, pero está dejando en libertad un señor que tendría que estar en la cárcel. Entonces démosle una pulsera, no, pero no hay pulsera. Entonces mandémosla a la casa, pero en la casa tenés 2 policías en la puerta perdiendo tiempo. Está todo mal. Entonces hay que ordenarlo. Gran parte de este problema es económico. Porque si a mí me das plata y vos haces cárceles como la gente, cárceles con fines educativos como la gente, le das trabajo y ocupación al preso hasta que el preso contribuya a pagar su propio alojamiento carcelario. Y después, cuando sale, medianamente sale o por la teoría de la enmienda o por la teoría de la amenaza o por cualquiera sea la teoría de la pena que vos elijas, curado para poder insertarse a la sociedad, tener trabajo, su familia lo esperó y demás, funciona el sistema. Pero si no tenés ni plata para mandarlo a la cárcel. Entonces hay que muchísimo tener cuidado con las proclamas, si en la práctica, que es lo que yo presto atención, tiene que tener éxito. Tiene que tener éxito, si no, no te sirve. Muchas leyes son simple oropel. Expresión de deseo, ¿no? Sí, expresión de deseo. De deseo. ¿Es un proyecto del Ministerio, del Gobierno, modificar tenencia y portación de armas, aquella de discusión de la campaña? No, mirá, te lo digo, esa parte pasó a seguridad. Está a cargo Patricia Bullrich de todo lo que es armas y explosivos. Pero en realidad, en cuanto a las normas de tenencia, que yo las tengo arriba de mi escritorio, y va a ser enero, que me voy a dedicar a esto, al Código Penal, teniendo en cuenta el Código de Carles y el Código de Boriski, que tienen cosas muy buenas, tratar de alguna manera, de compatibilizar los delitos de peligro, como es el tener un arma, con los delitos de lesión, que es cuando ya produjiste la lesión. Yo creo que ahí hay un tema que hay que examinar muy bien, hasta qué punto hay una barrera de punibilidad con un acto preparatorio como es tener un arma. Ya solo estás castigando el futuro delito. Hay que analizarlo. ¿Qué te encontraste en el ministerio? Hay ministros que dicen ¿Qué te encontraste? Me encontré poca plata y mucho empleado. Mucho empleado. Bueno, sí, mucho empleado. Buenos, muchos buenos, es más buenos, pero
un ministerio de 5.000 y pico de empleados, ¿viste? Yo con un Ministerio de Justicia me arreglo con muchos menos. Nadie va a ser despedido, se van a respetar las leyes, no voy a nombrar tanta cantidad de asesores como nombraban, tantos contratos. Nosotros, la primera medida, redujimos muchísimo el número, simplemente con lo siguiente. Estoy más dedicado a la economía que a la abogacía. De los cargos que se fueron políticos, la cantidad de asesores que tenían y los contratos que vencen el 31 de diciembre, me saco un enorme porcentaje de sueldos. Segundo, tengo cantidad de empleados que han sido contratados en el último año. Una semana antes me nombraron empleados por todos lados y aparecieron gente con escritorios, compraron escritorios una semana antes. ¿Verdad? Y aparecieron gente, alumnos míos que me cuentan, me dice, doctor, hoy conocimos, trabajamos en tal lugar, vinieron gente nueva a sentarse a los escritorios. Última semana te nombraron gente. Sí, muchísima. Tengo organismos, yo los quiero mucho, llámenme, todo lo que quieran. El INADI, 400 personas son necesarias para tomar denuncias y ocuparse de la discriminación. Un inmueble especial, un inmueble con muchas personas en cada provincia, ¿es necesario? ¿O podés manejarlo desde las 14 hectáreas que tenemos acá cerca, en este lugar lindo, con grandes recuerdos, históricos, monumento, donde se trabaja muy bien, y que trabaje dentro de los derechos humanos está la discriminación, que se trabaja ahí pero sin tanto personal, porque no hay plata para pagar tantos empleados. Es como que en mi estudio o en tu casa tenés sueldos, vos tenés que mirar tu ingreso para ver cuál puede ser tu egreso. Entonces yo quiero tener algo chiquito, ordenado, prolijo, efectivo, que todo el mundo trabaje, que se sientan dignos. No es mi fin perseguir a nadie, no me interesa de qué partido político es, que la ideología que tenga. Yo respeto y soy amplio en ese sentido. Lo único que quiero es que cumpla su horario y trabaje, no que me manden 3.000 horas extras de sueldos. Yo que te conozco y sé cómo pensás, es ridículo que te pregunte esto porque sé lo que pensás. Pero durante campaña en el espacio Milei se debatían cosas que llamaban la atención. Cerrarla es más cerrar. No, inaceptable. Primero yo tutelo los derechos humanos. Mi objetivo, Luis, es este. Mi objetivo es ampliar los derechos humanos. Nosotros nos hemos concentrado muchísimo en la Argentina, en la política criminal, primero en el tema de la disputa contra los militares. Luego se concentró la política criminal en los temas de violencia de género. Pero hay más, hay más. Hoy en el mundo la política criminal está dirigida sobre la víctima, no sobre estos aspectos en particular. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, que trabaja gratis, por cierto, donó su ingreso, dice medio ambiente, salud, pobreza, niñez. Yo te agrego la víctima del delito. La víctima del delito es el pobre operario que viene en el tren con su sueldito y se lo sacan y no tiene que darle a comer a la familia. La señora que la engañaron, soy tu sobrino, y se le lleva los ahorritos de su vida. El señor que le cortaron acá en Palermo para sacarle el celular. El que le metieron un revólver para darle la cartera. Esa víctima necesita atención, que el Estado esté presente, atención psicológica, atención legal y atención de cuidado y tratar de ayudarlo a reponerlo. O sea, los valores, en el siglo pasado el derecho penal se centró sobre el imputado. Von List decía, la Carta Magna de la Constitución es sobre los derechos del imputado. Este siglo tiene que ser, la Carta Magna no es solo el imputado, sino la víctima. Y ahí tenemos que centrar el mayor esfuerzo. Y la víctima no es solo lo que con razón se tutela en ESMA, sino es mucho más amplio. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, leer los diarios, una señora que le violaron a la hija en Salta, es
francesa y su hija estaba haciendo turismo acá. Yo hablé por teléfono para solidarizarme y ponerme a su disposición. Era un tema provincial, pero yo quiero que ella sienta que el Estado argentino, mirá si nos pasa un hijo nuestro, que va a veranear un país y lo matan, ¿viste? Estás en otro país, estás sin medios. Esa persona tiene que sentir protección. Ahí tenemos que cuidar No a es la tu, víctima. no es tu competencia directa, pero se debatió Sí. ahí mismo en esa silla con la vicepresidente Villarruel respecto al matrimonio igualitario. ¿El gobierno propone derogar el matrimonio igualitario? Mira, no es un tema que yo esté involucrado. Tengo muchísimas temas de estudio, pero no concretamente este tema. Tampoco lo he oído que se discuta dentro de las prioridades de trabajo que voy viendo que las distintas áreas se están ocupando. No te podría dar una opinión ni del gobierno, porque no la he escuchado. Pero personalmente sé que estás a favor del matrimonio igualitario. Yo estoy a favor de la libertad de las personas. A mí me encanta el matrimonio libre, que la persona que elija hacer con su vida y su cuerpo lo que desee, mientras no dañe a nadie, que se elija. Yo recuerdo hace muchos años, 30 años, unos señoras las voy a llamar, que habían nacido con el sexo hombre, que querían hacerse una operación. Y yo no era un especialista, pero me entusiasmó muchísimo el tema de tratar de que ellos puedan elegir libremente a hacerse la operación que quisieran, y lo planteé en sede civil. Planteé 3 distintas para que me toquen 3 juegos distintos en vez de uno de 3. Y en uno lo logré. Los otros que no se fueron a Chile. Pero ¿cómo no va a poder la persona decidir su futuro, su cuerpo, su vida? Es lo más elemental del mundo. La interrupción voluntaria, el aborto, ¿es proyecto del gobierno No, volver atrás? tampoco, no es tema que hayamos discutido. No es tema. Hoy la gran batalla es la que llevan a cabo Javier Milei y Luis Caputo, que es la economía. Pose ordena todo, es un número 10 estrella. Y cada uno en su ámbito tiene sus prioridades. Vos me decís, mi objetivo es cómo me voy a ingeniar sin un peso a establecer el sistema acusatorio en todo el ámbito del país. Hoy es imposible ¿Viste? por falta de recursos. Sí, imagino. no. Yo lo voy a lograr sin recursos. ¿Por qué? Porque si tenemos jueces con tanta imaginación, criterio y esfuerzo, que lo vamos a sacar adelante igual. Porque es ley hace 6 años y no avanza, se bloqueó, y si no, nos vamos a volver todos viejos esperando tener los recursos. Entonces, con lo poco que yo pueda obtener, con mi ingeniería que ya estoy logrando, en 2 días, algunos benefactores de gobiernos extranjeros y de lo que voy a poder producir yo con ahorros del ministerio, vamos a lanzarnos con todo a establecer que se aplique la ley. Es mi objetivo. Si no, nos vamos a pasar los años y van a quedar en un cajón todo. Total. Perdóname, y estuve con gente de donde se aplica Salta, Jujuy, y funciona. Y otra ambición que tengo, el juicio por jurados, que el ciudadano participe. Estuve con gente muy cordial, jueces de Chaco, Tucumán, y todos me decían, nos funciona muy bien el juicio por jurados. Y a mí me parece que la soberanía y libertad del hombre, que puede tener un hijo, elegir su sexo, que puede votar y elegir a un ciudadano, también tiene que participar, como en el mundo civilizado lo hacen, en la decisión del pueblo, esto viene de Grecia y Roma, del pueblo en el veredicto del hombre. ¿Pero te imaginas un juicio de corrupción por jurados? Me imagino todos, sin división, de género, que no les gusta, que a mí me gusta que esté el pueblo juzgando, que de corrupción, en todo. El hombre es sensato. Yo creo en el hombre, creo en el argentino y creo que tiene que estar participando de la justicia. ¿Y sabés qué? Dentro de lo que estoy estudiando, me cuentan que todas las personas que fueron jurados cambiaron su opinión de la justicia.
entendieron la justicia y se sintieron parte de la justicia y que la sociedad se involucre y participe, para mí es un gran logro. ¿Tu candidato para procurador es el camarista Lucini? Sí, sí, es una persona estrella, es un objetivo muy importante para el país. Es una persona de bien, con enorme experiencia, toda su vida a tribunales, una persona con mucho criterio, una persona con una familia fantástica, una persona que reconocida por sus pares, o actual presidente de la Cámara del Crimen, profesor titular, una persona que va a sacrificarse, respetado por todos, inclusive por los fiscales. Cuando alguna fiscala me dice, no, tiene que ser un fiscal, yo le digo, ¿por qué? ¿De dónde sacaste que tiene que ser fiscal? Analizá todos los casos de los que fueron los fiscales anteriores, ninguno era fiscal, ni Nicolás Becerra, ni que fue el mejor de los últimos tiempos, ni Aguirre Iturbe. Gil Carbó era fiscal comercial, pero después seguí para atrás, ninguno era fiscal. ¿Cuándo vas a enviar el pliego? Sebastián Soler, perdón, discúlpame, me vino a la cabeza, en 1950 y pico, Sebastián Soler fue procurador brillante y no era fiscal. Soler, ¿no? Era Soler, pero no era fiscal. Este es Lucini. ¿Cuándo vas a mandar el pliego? Y mira, estamos tratando de mandarlo a la brevedad. Bien. Y me tengo fe, salvo que me digan, no porque no, por un acto de abuso, para mí eso es delito, es abuso de autoridad doloso. No te lo voy a nombrar aunque me traigas al mejor. A Soler, no te lo voy a nombrar tampoco. No está bien que trabajen así. Piensen qué es lo mejor para el país. Y si a mí me traen a alguien mejor que Lucini, te digo, yo soy un estúpido, porque lo estudié durante meses. No es íntimo amigo mío, va a trabajar tranquilo, cero interferencia política, va a ser respetado y va a fijar la política criminal en un sistema acusatorio que se lo voy a imponer, que realmente va a ser muy importante para que tengamos una justicia eficiente y rápida. ¿Qué pensás como ministro de Justicia y como abogado cuando se habla del lawfare, esta suerte de connivencia del Poder Judicial, el Poder Económico y los medios para perseguir? No, a mí me parece un contubernio tal difícil. Yo lo que creo que hubo fue un uso indiscriminado de los tribunales, de las agencias del Estado, Oficina Anticorrupción, Unidades de Investigación Financiera, para perseguir opositores. O para, en otros tiempos, para desactivar lo que le hicieron los opositores. Yo quiero paz. Yo quiero que miremos para adelante, que tengamos un país con armonía. Basta de guerras judiciales, ¿viste? Basta de buscar al juez, por eso me critican, pero le sacamos la facultad de querellar a la Oficina Anticorrupción y a la UIF. Pero porque no están para querellar, la usaron para perseguir. Están para la Oficina Anticorrupción controlar a los funcionarios. Y la UIF tiene que ser una herramienta de investigación que se inserte en todo el mundo, que estamos totalmente desprestigiados, para poder suministrar información de calidad, cuentas, sociedades, etcétera, a los jueces para luchar contra el narcotráfico, trata, lo que establece la ley. Y la corrupción, por supuesto, con máxima energía, y por otro lado controlar los mercados para que no haya lavado de dinero y no haya manejos espurios. ¿Qué pensás como ministro de Justicia de la despenalización de la droga para uso personal? Mirá, yo de chiquito, de los 18 años, cuando entré a tribunales, y mirá que yo, por esas cosas de la vida, yo tuve suerte, era más grande cuando apareció la droga. Si no, creo que estaría en Katmandú ahora. Pero la realidad fue que yo nunca tuve contacto con la droga y era delito. Pero yo siempre confié en la libertad del hombre y su posibilidad de elegir. Y la droga, digamos, marihuana para escasa cantidad, para consumo personal, nunca me pareció dañosa. Yo recurría a mis 18 años con buenos jueces a un criterio por el cual no dañaba el bien jurídico salud pública, que fue el criterio que sostuvo la Corte en Basterrica, después estuvo Capalvo, y un voto de Petracchi fantástico, y yo creo que la libertad del hombre no tiene que abarcar la elección de una persona de fumarse un porrito. No, yo ahí no creo que el derecho penal busque eso, y lo sostuvo Acosta en la Corte en los últimos años, y ya es criterio más o menos aceptado. Sí, el que va y vende, a ese hay que darle duro.
si el que va y produce, si el que comercia, si el que va a un colegio y le da a los pibes, o el que va al estadio y los agarra a los de barra brava y le da droga. Eso hay que sancionarlo con la máxima energía, porque la droga, y más la droga pesada, destruye. Pero el consumo personal de un chiquilín, yo no se lo deseo a mis hijos, pero no lo veo punible. El derecho penal está para las grandes ilicitudes, Luis. Ese código de 500, 600 artículos, el derecho penal, que vaya al derecho civil, que vaya al derecho comercial. Si hay una disputa por la tenencia del hijo, anda al derecho civil, no lo lleves al nenito al juzgado de instrucción a ver si se pelean entre padre y madre. Si no paga la cuota, anda civil, no me lo metas preso porque no te va a pagar ninguna cuota. Es decir, yo quiero despojar al derecho penal de un montón de conductas que ya no tienen que ser sancionadas y pueden ser tratadas en otros ámbitos del derecho y tener un código penal que se concentre en las grandes ilicitudes. Vos que lo conocés, viene un tipo de Dinamarca y te dice, Mariano, ¿qué es Javier Milei? Definímelo. Yo te lo digo, se lo diría así. Es un hombre que está dispuesto a poner a Argentina de pie, es un hombre que está haciendo un sacrificio enorme, personal, por hacerlo, es recontra inteligente, ha triunfado, porque lo estudié yo un poco, ha triunfado en todos los ámbitos de su vida profesional, es una persona que podría estar tranquilo en la actividad privada, o dando conferencias y cobrándolas muy bien por el mundo, y sin perjuicio de eso se levanta a las 6 de la mañana y duerme poco, y que ha renunciado a una vida placentera por el desafío de lo que él quiere, que es triunfar en la Argentina, dejar una señal y hacer un cambio. Y es un gran líder. Te digo que mete miedo en las reuniones de gabinete. Es inquisitivo, de la misma manera que te aplaude cuando haces las cosas bien, te critica ferozmente cuando las cosas no salen. Me dio una lección que yo la tengo anotada, mira, te lo voy a mostrar. Yo le tomé apunte, le tomé apunte. Es la deformación académica. académica. Se puede. Tienen que buscar la solución. Todos nuestros objetivos se deben poder, pero no piensen solo cómo se puede y lo van a hacer, sino cómo lo van a hacer. Búsquenle la vuelta y lo van a lograr. Esto se lo anoté, porque me pareció un mensaje de instrucciones que nos da él realmente buena. Entonces vos me decís, ¿quién es Javier Milei? Yo creo que Javier Milei hoy es la única persona que conozco que con el equipo que tiene está en condiciones de que nos pongamos de pie. Y lo veo muy bien intencionado, que no se frenen, es buen compañero, banca, hoy los hice reír y se rió mucho, estuvo bueno, es un buen grupo. Viene alguien y te dice, es un populista de derecho que no banca el sistema y lo va a atropellar. No, atropellar de ninguna manera, porque todo el tiempo, tanto él como Nicolás Pose marcan el cumplimiento de la ley, no el exceso, marcan la cancha. O sea, atropellar es ilícito, acá no se va a atropellar a nadie. Acá se va a tratar de sacar, como sea, lo que se considera el medio idóneo para el bienestar general. El objetivo de la Argentina, bienestar popular. Vos me decís que es un populista. Yo no creo, es una persona que lo que tiene es una pasión enorme por lo que él cree. Él te convence, te aseguro que te convence. Y te da gusto estar atrás. ¿Quién sos vos, Mariano? Yo soy una persona que llegó a determinado momento de su edad, que tiene un enorme bagaje, que quiero un país mejor, tengo hijos, tengo nietos, quiero caminar por la calle, quiero poder seguir yendo a tomar cafecito y leer el diario o un libro, que es lo que me divierte, pasar con mi nieto, ir a la cancha y no mucho más. No quiero tener un Mercedes-Benz, ni un avión, no me interesa nada, y que me pasan cosas así, que la gente me para por la calle, me pide por la justicia. El otro día éramos 4 en un barsucho, y yo tengo unos señores atrás que vienen atrás mío todo el día y no termino de entenderlo, ¿viste? Y la gente se puso a aplaudir, Luis.
y yo no sabía qué hacer. Te digo la verdad, la gente aplaudía el día de la jura buscando, y eso es esperanza. Y eso es para mí responsabilidad. Entonces yo quiero triunfar porque triunfan los jueces, porque triunfa la justicia que tanto quiero y porque triunfa el país. Hablaste de tu viejo, que pensaste que tu viejo, tu papá, por las dudas, que no lo sepa, un abogado de un enorme prestigio dentro del mundo jurídico. Entra por ahí tu papá, ¿qué le decís? Dame un abrazo. Dame un abrazo y vamos. Se extraña, ¿no? Sí, pero está acá. Es siempre la última pregunta de este programa y tiene que ver con esto, y es, ¿nos morimos y qué pasa? Queda el legado, por un tiempo. Yo quiero dejarles un legado a mis hijos y a mis nietos, y a mis hermanos, y a los chicos que se forman en la oficina, que quede un legado de gente bien, que gente que se sacrificó por el país. Acá hay muchos patriotas en la Argentina y nosotros tuvimos muchos patriotas. Bueno, yo quiero que quede ese legado. Este hombre logró cambios, este hombre logró una justicia honesta, este hombre sacó las leyes, fue una persona honorable. Eso solo. Te iba a preguntar por tus hijos, pero ahora que tenés nietos, dicen que el abuelazgo es terrible. Otra vuelta. Sí, no me da mucha bola, el día es de Boca, pero igual me divierto mucho. Pero ¿a qué se parece que un hijo o un nieto te diga, abuelo, te amo? Sí, es lo mejor. Yo lo corro, le compro cosas, trato de alguna manera de congraciarme, ¿viste? Porque aparte tengo una super abuela del otro lado que es una divina total y